Muy buenos días, estimados estudiantes de octavo grado. En este pequeño video vamos a retroalimentar la guía en cuestión de la guía número 1 de este periodo, que consistía básicamente en dos cosas. Como ustedes pueden ver, lo primero era hacer una cronología de Napoleón Bonaparte en la que pudiéramos constatar la fecha del acontecimiento y el lugar de todo lo que encontramos en el texto. Y el segundo punto era, a partir de la construcción de esa cronología, poder establecer una adecuada línea de tiempo con una adecuada mención o nombramiento de cada uno de los acontecimientos. Entonces, a continuación proyectaré el resultado de una cronología que desarrollé precisa en torno a los acontecimientos, que en total fueron 22. Es decir, los 22 acontecimientos de la cronología más los 22 de la línea de tiempo eran 44 acontecimientos. ¿Sí? Como eran 44 acontecimientos, eh, se dividía 50 entre 44 puntos y daba 1.14. Cada punto valía 1.14 y se multiplicaba, ¿bien? Entonces, en la cronología podemos encontrar esos acontecimientos. Primero, el nacimiento de Napoleón. Napoleón Bonaparte, como ustedes bien saben, nació en la isla de Córcega, en el mar Mediterráneo, una isla que está en el mar Mediterráneo, que es de ascendencia italiana, pero en aquella época dominada por los franceses. Bien, en 1789, es decir, a la edad de 20 años, ya estaba en la Revolución Francesa y se unió al Club de los Jacobinos, es decir, uno de los clubes más radicales en la Revolución Francesa, que en algún momento la revolución tuvo el poder, que bajo uno de sus máximos representantes, que fue Robespierre, llevó a el decaimiento de la revolución por el régimen del terror y el asesinato indiscriminado de todos aquellos que se consideraran opositores de la revolución. Ustedes recordarán que eso ya lo explicamos. En 1798, el directorio francés decidió obstruir a Egipto la ruta comercial inglesa hacia la India, por lo que envió a Napoleón, quien derrotó a los mamelucos del imperio turco en Egipto. Napoleón en 1798, es decir, a la edad de 29 años, ya era un general del ejército francés y había viajado a Egipto a intentar bloquear la ruta comercial semejante al canal de Panamá que separa a Colombia y a Panamá. Pues no lo separa, sino el canal de Panamá, que es de Panamá, que permite interconectar dos océanos. Y en este caso, el canal de Suez era una ruta comercial que permitía a los ingleses no tener que dar la vuelta por medio mundo para llegar rápido a Inglaterra. Y Napoleón en gran parte lo logró, pero navalmente no fueron capaces de derrotar a los ingleses y perdieron. 11 de noviembre de 1799. Comenzó un largo periodo de estabilidad gubernamental bajo Napoleón, quien acabó con el desorden y consolidó las conquistas social y política de la Revolución Francesa. Ojo con los lugares, no los estoy mencionando, pero ahí están. Hay estudiantes que me acertaron en los acontecimientos, pero no me señalaran lugares. Yo les dije que máximo, como mínimo el país, que era fácil de identificar, pero hay personas que no lo hicieron, por eso les tuve que leer medio punto. Cuando les coloqué medio punto en cada cosa es porque les faltó complementar. Y estoy acá mostrando cómo el texto me brindó bastante información que muchos o la gran mayoría colocaron muy mínima información y no era alusiva a la temática. Bien, resulta y pasa que en 1799, después de que Platón llegó de Egipto, Platón, estoy en filosofía, Napoleón llegó de Egipto y asumió si no me equivoco, era el directorio, ¿sí? El directorio fue uno de los máximos dirigentes de Francia porque Francia quedó bajo tres gobernantes y él era uno de ellos. Y Napoleón, bajo ese gobierno, pues fue el que más sobresalió. Entonces comenzaron a organizar a Francia porque Francia estaba en un desorden administrativo por culpa de la revolución y Napoleón ahí comenzó a sobresalir por encima de los demás. Bien. En 1800, es decir, entrado el siglo XIX, como la amenaza extranjera continuaba, Napoleón atacó a Austria entrando por Italia y Alemania, derrotando en la batalla de Marengo cerca de Milán y ampliando el territorio francés hasta el río Rin, los Pirineos y los Alpes. Resulta y pasa, aquí coloqué Europa, otros colocaron Austria, no hay problema. Resulta y pasa que por la Revolución Francesa, María Antonieta, quien era hija de el anterior emperador y la emperatriz, eh, había sido decapitada y Austria seguía teniendo recelos de Francia porque tras que habían quitado una de las monarquías más antiguas de Europa, habían asesinado a una de las miembros de la corona austriaca. Entonces,
Austria era uno de los que estaba ayudando a las diferentes conspiraciones que estaba intentando derrocar la revolución. Por ello, Napoleón atacó a Austria, o con esa excusa la atacó y terminó derrotándola. 1802. Como solo Inglaterra quedaba en guerra con Francia, pero no era prudente atacarla, ambos países firmaron el Tratado de Paz en Amiens. Después de 1800, Francia ya no tenía mayores enemigos en Europa porque había derrotado a Austria y quedaba solo Inglaterra, pero Inglaterra está separada, ¿sí? Está separada del mar con Francia. Pues no recuerdo si esta guía tiene mapa, creo que no. Bueno, en las anteriores presentaciones ya les había mostrado mapas, por eso no voy a entrar ahorita con esa situación. El caso es que Inglaterra está separada del mar con Europa. Como está separada por mar, Francia no tenía la capacidad de invadirla marítimamente. Entonces, preferiblemente firmaron un acuerdo de paz para evitar los conflictos con este país. Bueno, 1803, pero un año después, como Inglaterra temía el poderío de Francia y rechazaba el impuesto a sus productos en el continente europeo, le declaró la guerra a Francia. Como en 1802 habían firmado la paz, pero Francia le había puesto impuestos a los productos ingleses, Inglaterra veía que Francia cada vez más estaba dominando más Europa y a su vez estaba perjudicando seriamente su economía por los impuestos, entonces decidió de nuevo declararle la guerra a Inglaterra. ¿Listo? 1804. Napoleón es coronado emperador de Francia en la Catedral de Notre Dame, en París. En 1804 encontramos el máximo cargo que Napoleón ocupó. Napoleón ya no era uno de los que gobernaba Francia, sino era la máxima autoridad del gobierno francés, un emperador. Es decir, revivió un título que la revolución había eliminado de reyes y eso, pero él mismo aún se consideraba parte de la revolución. En 1805, casi un año después, ¿sí? Napoleón intenta derrotar a los ingleses marítimamente, que era el poderío principal inglés. Entonces, para eso, junto a la Armada Española, que le pidió ayuda y ellos se aliaron con Francia, intentaron derrotar a los ingleses, pero no pudieron porque fueron derrotados en el estrecho de Gibraltar, es decir, el punto más cercano entre Europa y África, y por el almirante inglés Lord Nelson. Bueno, el 2 de diciembre de 1805 ocurre la batalla de Austerlitz, que fue la mayor batalla, una de las mayores batallas, ¿sí? Eh, Porque esta batalla le permitió obtener una de sus mayores victorias, pero a su vez hacerse con el control de toda Europa. No voy a leer todo lo que dice porque es fundamental, deberían haberlo colocado porque hacía parte de la batalla, pero poco nadie lo colocó como tal, pero se la resumo. Gracias a esta batalla, Napoleón derrotó a sus principales enemigos en Europa, en el continente, que era eh, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Entonces, al derrotarlo, fácilmente pudo expandir su poder por toda Europa. Bueno, y después de esto encontramos que después de 1806 comienza una etapa de cada vez de decaimiento de Napoleón porque comenzó a cometer lo que históricamente se han visto como una serie de errores que al ser sumados terminaron en su caída. Primer error de Napoleón, los impuestos que le puso a Inglaterra. El sistema continental fue lo primero que él intentó establecer, que prohibía todo el continente comerciar con Inglaterra, algo que no era bien visto tanto por los ingleses como por el resto de europeos y generó mucho malestar, muchas inconformidades y lo que hizo fue alimentar más ese sentimiento de odio hacia su gobierno. Después de eso, en 1807 tenemos el Tratado de Paz de Napoleón con Rusia, ¿sí? En una ciudad de Prusia, hoy en día Alemania, con el emperador Alejandro de Rusia, firmaron un acuerdo de paz, se repartieron Europa y a su vez le solicitó al emperador, quien aceptó que le pusiera los impuestos a los productos ingleses, algo que después dejaría de ocurrir. El segundo error, después de eso, invadió España en 1808. Recordemos que este acontecimiento es fundamental porque gracias a esta invasión a España ocurrió en 2 años después, en 1810, la independencia de nuestro país. Porque recuerden, gracias a que los franceses y los españoles estaban peleando en Europa, los españoles perdieron el poder que tenían en las colonias y nosotros aprovechamos ese descuido español para poco a poco comenzar a intentar organizarlo. Bueno, y así inició nuestra historia republicana. Es decir, indirectamente gracias a un error de Napoleón en gran medida. Bien. Y después de eso, en 1809, volvió a derrotar a Austria, quien era un aliado, pero un aliado obligado, es decir, a la fuerza,
que lo había traicionado, pero lo volvió a dominar derrotándolo en el campo de batalla. 1810, ¿sí? En 1810 podemos ver que el texto nos dice que fue el año en donde fue el pico más alto, bueno, el pico más alto no, fue el momento donde su gloria, su dominio comenzó a decaer. Estas tres decisiones conllevaron a este cenit donde Napoleón, después de haber sido un hijo de la revolución, terminó convirtiéndose en un noble más porque toda su familia les dio cargos burocráticos y títulos de nobleza que se supone que la revolución había abolido, pero él revivió. Bueno, 1802. El tercer y último error que para muchos fue el más difícil, el peor, que fue la invasión a Rusia. Napoleón alcanzó a tener 400 a 600 mil hombres y después de haber invadido a Rusia, volvió con 10 mil, 20 mil. Si bien dominó Rusia, el problema es que los rusos no les dejaron suministros, quemaron todo para que donde llegara Napoleón solo encontrara destrucción y llegado el invierno, como el ejército francés no tenía ni suministros ni estaba amañado a este frío, pues tuvo que retirarse de nuevo a Francia y en la retirada fue atacado por el ejército ruso y además el invierno ocasionó grandes bajas y muchos de los soldados que eran de otros aliados que trabajaban bajo Napoleón, pues desertaron, entonces Napoleón solamente llegó con 10 mil, 20 mil soldados de los casi 600 mil que había llevado para invadir Rusia, ¿bien? Para mí, en lo personal, este es el mayor error, porque con esto perdió su poderío militar, que era lo que le garantizaba el poder en Europa. 1813, en la batalla de Leipzig, batalla de las naciones, los aliados lo derrotaron, sus antiguos mariscales que conocían sus tácticas de guerra lo traicionaron. 1813, en octubre, significa para Napoleón el fin del dominio que había tenido militar, porque es derrotado formalmente por sus antiguos enemigos. Ya en 1814, el 6 de abril, es enviado, derrocado de su poder porque uno de los antiguos enemigos de la revolución, Talleyrand, quien era uno de los que abogaba por el regreso de la monarquía francesa, pues logró junto a los aliados sacar a Napoleón del poder y volver a instaurar aquella monarquía que habíamos visto que la revolución francesa había quitado, ¿listo? Pero eso duró muy poco, eso duró prácticamente 100 días. Después de ese tiempo, Napoleón, que estaba en otra isla del Mediterráneo llamada Elba, pues Napoleón volvió a Francia y fue recogiendo por donde iba pasando apoyo, tropas y fácilmente derrocando al rey que no era querido por el pueblo francés. El pueblo francés ya no quería un nuevo rey, ya no veía en un rey y menos de las antiguas familias que habían reinado en su territorio. ¿Listo? Y junio 18 de 1815. En ese mismo año, Napoleón, después de haberse armado en menos de 2 meses y conformado un ejército, intentó derrotar o fue atacado por los ingleses, los prusianos, los austriacos, quienes lo derrotaron en Waterloo, que significó el fin total de Napoleón, porque Napoleón, con ese fin total, desafortunadamente, pues perdió el poco poderío militar que le había quedado. ¿Listo? Después de eso, ya vemos que en octubre de ese mismo año fue enviado a Santa Elena de Lopón, mentiras, a la isla de Santa Elena. Esta vez, mientras la primera lo habían enviado a una isla junto al Mediterráneo, cerquita de Francia, esta vez lo enviaron a una isla remota, lejana, más cerca de África, en todo el Atlántico, desde donde Napoleón no podía ya volver a Francia, ya estaba enfermo y 4 o 5 años después, 6 años después, murió bien. Entonces, esa era la cronología. Como ustedes pueden ver, una cronología nos permite especificar una línea de tiempo que, al ser construida con facilidad, daría un resultado semejante a este. Esta es la línea de tiempo semejante a la que yo les pedía. Como ustedes pueden ver, mientras aquí recopilaba toda la información que nos dijera de cada uno de los acontecimientos de la respectiva fecha, aquí no. Aquí solamente era nombrarla. Entonces, para resumir todo lo anterior, en 1769 nació Napoleón. 20 años después se unió al Club Jacobino. Eh, eh, Después, 9 años después prácticamente, se fue a Egipto, su campaña de Egipto. En 1799, con Napoleón como tal, comenzó a gobernar Francia, es decir, después de Egipto.
En 1800 tuvo la guerra contra Austria. Después, en 1802, firmó un tratado de paz de Amiens contra sus enemigos, sobre todo los austriacos. En 1803, la guerra con Inglaterra la inició. Después de 1804, Napoleón es emperador de Francia. En 1805, la Armada Francesa, es decir, los barcos de Francia fueron derrotados. El 2 de diciembre de 1800, y bueno, en compañía de los españoles, el mismo año, 1805, la batalla de los tres emperadores o la batalla de Austerlitz, que me faltó nombrar aquí, pero también se llama la batalla de los tres emperadores, que tuvo como tal las consecuencias de ampliar el dominio de Napoleón por Europa. 1806-1807, el sistema continental. Recuerden los impuestos que le puso Inglaterra, la paz de Tilsit con su antiguo enemigo de nuevo, 1808 la invasión de España, que recuerden que tuvo como consecuencia directa la independencia de las colonias americanas, 1809 la derrota de Austria en Gragan, que esta derrota fue producto de que Napoleón los volvió a atacar por haberlo traicionado, 1810 comenzó el fin de la gloria de Napoleón porque comenzó a darle, o sea, se terminó de corromper lo que había comenzado como un hijo de la revolución, terminó volviéndose un hombre más del poder que la revolución había querido quitar de aquellos que vivían de títulos nobiliarios y los demás. 1812 la invasión a Rusia con las serias consecuencias que tuvo. Octubre de 1813 la batalla de Leipzig, ¿sí? En la que Napoleón es derrotado después de haber vuelto de Rusia, y en 1814 la restauración de la monarquía, lo que significó el fin de Napoleón. Los 100 días después él volvió, el retorno de Napoleón, y finalmente la famosa batalla de Waterloo, que fue el cierre final de lo que había sido 10 años, 15 años de dominio napoleónico en Europa. En octubre de 1815 Napoleón llega finalmente a Santa Elena, exiliado totalmente por sus enemigos, encarcelado, y finalmente, después de casi 6 años, fallece. Esa sería la línea de tiempo resumiendo toda la cronología. Como ustedes pueden ver, esa línea de tiempo es cortica, no está llena de tanta información. Esta vez les valía a algunos que se explayaron información. Próxima vez, así esté bien identificado el acontecimiento. Si no somos capaces de nombrar puntualmente qué es lo que ocurrió en cada fecha, porque yo necesito que escriban todo lo que tengan que escribir, esa es la cronología, pero no en la línea de tiempo, pues sencillo, no les podría valer completamente. Bueno, entonces no siendo más, les deseo lo mejor, espero que estén muy bien, que tengan un feliz día.